Tobey, Andrew, Tom. El debate por el mejor Spider-Man en carne y hueso podría estar abierto, aunque es Andrew, pero temo decirles que si la conversación se expande hacia el universo animado, tenemos un nuevo campeón. Muy buenas YouTube, ¿cómo están? Soy Lucas Baini, esto es Cámara en Mano. Vamos a hablar de Tu amigable vecino Spider-Man. La serie animada del personaje que Marvel Studios lanzó durante estas semanas terminó ayer con una temporada perfecta que pone a este show como una de las mejores cosas que se hicieron con el personaje en mucho tiempo, si no en la historia. Y se los dice alguien que creció con la icónica serie de los 90, vio con mucho dolor cómo Spectacular Spider-Man terminaba abruptamente y también valora las ideas que tuvo la serie de Ultimate Spider-Man. Pero con una sorpresa enorme les tengo que decir que Tu amigable vecino el Hombre Araña es a Spidey lo que la serie a cargo de Bruce Timm en los 90 fue para Batman. Estamos ante un clásico inmediato, una historia perfecta de Peter Parker y en este video les voy a explicar por qué. Muchas gracias por elegir ver esto. Si te gusta te voy a pedir que aprietes el botón de suscribirte, ya que estamos en un viaje en este 2025 para alcanzar los 500.000 suscriptores. Nos faltan 50.000, es un tramo, pero te voy a pedir que hagas como Peter Parker y ayudes a un extraño. Tu amigable vecino Spider-Man sufrió varios cambios durante su producción. Originalmente anunciada como una serie animada que contaría el primer año del Peter Parker de Tom Holland, donde nos mostrarían cómo consiguió los poderes y qué hizo hasta el momento en que Tony Stark lo convoca para los eventos de Civil War, el show consiguió una identidad más propia al modificar esa idea para darle una vuelta de tuerca más interesante. ¿Qué pasaría si la serie tomara varios eventos del MCU para darle una estructura conocida por los fans, pero se animara a contar su propia historia, abandonando las limitaciones de atenerse a lo ya establecido por las películas de Sony? Así nace esta suerte de universo paralelo donde el mundo y particularmente Nueva York está muy al tanto de los Avengers, la invasión de los Chitauris, que son los acuerdos de Sokovia y la crisis entre el Capitán América y Iron Man, pero en lugar de preocuparse por esos hechos gigantes, se concentra en contarnos cómo un chico de clase trabajadora trata de marcar una diferencia en su barrio mientras balancea su vida personal con esta nueva responsabilidad que le dio su gran poder. El inicio de Mi amigable vecino Spider-Man es divertido y correcto, pero no necesariamente es grandioso. Conocemos a Peter que va a la secundaria Midtown High y en una tarde cualquiera un portal se abre y por ahí pasan Doctor Strange y un simbionte fuera de control. La pelea destruye la escuela y casi se cobra una víctima en la joven Nico Minoru, pero Peter, sin ningún poder o habilidad especial ni tampoco conocer a esta chica, decide interceder y logra distraer al monstruo lo suficiente como para que Strange lo termine controlando. Este es un gesto simple pero lleno de valor, ya que expone esa cualidad nata de héroe que lleva con él, como lo fue aquel gran momento en que un flacucho Steve Rogers se tiró arriba de una granada sin saber que estaba desactivada. Más tarde nos vamos a enterar que este gesto también terminó siendo clave para su destino, pero ese es un comentario que vamos a desarrollar hacia el final del video cuando expliquemos el desenlace de esta primera temporada. La cuestión es que a través de ese portal también pasó una araña modificada genéticamente que lo termina mordiendo por estar justo en este lugar y en este momento. Y así es como nace el Hombre Araña. Y también así es como nace una hermosa amistad entre Peter y Nico. Saltamos unos meses hacia adelante y acá es donde la serie empieza a desplegar toda su artillería de aciertos. El más grande de todos es difícil elegir, pero quizás sea centrarse mucho más en contar una historia de Peter Parker que contar una aventura de Spider-Man. Es muy probable que esta sea la serie donde más tiempo se lo vea el personaje sin la máscara y aun cuando está peleando contra el crimen, la sensibilidad de Peter se transmite como nunca. Durante los 10 capítulos de esta primera temporada lo conocemos, entendemos sus grandes sueños, la ingenuidad de ser un chico es parte central de los problemas que le llegan. También vemos lo amiguero que es y lo mucho que ciertas influencias pueden hacerlo caer. Hay dos momentos, uno al principio del show y otro al final de esta primera temporada, que dialogan entre sí y nos explican perfectamente el viaje de personaje. En los primeros capítulos, Peter está haciendo sus excursiones nocturnas y ayuda a un pizzero a quien le robaron el local. Cuando atrapa a la ladrona, ella explica que no tiene trabajo y el hambre la hizo robar este dinero. Al escucharla, Peter habla con el dueño del negocio para que no presente cargos y puedan dejarla libre porque cree en la buena intención de esta mujer. Esta es una de las mejores escenas de la temporada y resume en segundos lo que es Peter Parker. Y por tener esta escena al principio, también es que duele tanto verlo hacia el final del show en un punto cúlmine, envenenado por la ira, a punto de hacer algo de lo que no hay retorno. Pero hablemos de esas influencias tanto positivas como negativas que giran en torno a Peter, porque ese es otro de los grandes aciertos de la serie: manejar perfectamente a los personajes secundarios, de manera tal que cada uno se sienta completo, tridimensional, con un viaje propio dentro de la temporada
temporada y que nunca queda como si la serie estuviera haciendo malabares con todos estos nombres. Porque esta es una historia clásica de Spider-Man, pero con varios giritos en sus personajes. Sí, la tía May sigue el ejemplo de Marisa Tomei en las pelis de Tom Holland, siendo una viuda joven con una vida muy activa a partir de tener que hacerse cargo de la casa y su sobrino, pero hasta ahí las similitudes con la versión actual en carne y hueso. Acá Peter va a tener de mejor amiga a Nico, una chica gótica con un corazón enorme pero mil inseguridades y un secreto por revelar, y en lugar de un bully como Flash Thompson, lo tenemos a Lonnie Lincoln, un atleta prometedor pero que por circunstancias familiares termina enredado en una banda callejera y tiene uno de los mejores desarrollos de toda la serie. Además, Harry Osborn es un influencer con muchísimas ganas de tener una conexión real con alguien. El Dr. Curt Connors, más conocido como el Lagarto, acá es la doctora Carla Connors, a quien ya conocemos sin un brazo y trabajando dentro de Oscorp, y el más importante de todos, Norman Osborn, es el primero en descubrir la identidad detrás de Spider-Man. Él va a tomar el lugar que ocupó Tony en la vida del Peter del MCU como mentor del joven héroe. Norman, interpretado por Colman Domingo, es otro de los mejores personajes del show y es quien empuja a Peter al siguiente nivel, cambiando su traje casero por versiones más avanzadas y siendo de alguna manera su hombre en la silla, asistiéndolo en las peleas y apoyándolo en su crecimiento, mientras también empieza a moldear su personalidad. Y uno de los cambios más exquisitos del show es el momento en que le dan a Norman la carga de decir una de las frases más importantes del universo del Hombre Araña, que es: un gran poder conlleva una gran responsabilidad, pero adaptada a la filosofía de Osborn, quien termina diciendo que un gran poder conlleva un gran respeto. O sea, todo aquel que maneje un gran poder tiene que usarlo para generar respeto a su alrededor. Y que Norman funcione tan bien como antagonista en las sombras habla del tiempo que la serie le dedica a sus personajes secundarios para hacerlos crecer y evolucionar. No es raro que encontremos escenas que duran largos minutos sin que Peter esté presente y en lugar de eso nos enfoquemos en el desarrollo de la amistad entre Nico y Harry o el enamoramiento de Lonnie por el poder, en un camino que desde el principio es evidente lo va a llevar a convertirse en el villano Tom Stone, pero nunca deja de ser efectivo y sobre todo muy significativo, porque como te presentan a Lonnie en los primeros capítulos siendo este pibe que parece perfecto, generoso y con un muy buen futuro, pero las circunstancias a su alrededor, el contexto en el que creció, lo hace ir para un lado completamente diferente, y no solo eso, sino que hacia el final de la serie ves que el tipo sigue teniendo buen corazón. De hecho, él es un jugador clave en que Peter no termine en un lugar muy oscuro, pero al mismo tiempo ves cómo el loco empieza a enamorarse de la idea de ser líder. Y todo esto que dije antes sobre el show son aciertos a la hora de cómo estructurar el relato y cómo hace para que sus personajes tengan peso. Pero otro gran acierto de tu amigable vecino Spider-Man es lo mucho que se divierte con esta caja de juguetes que es el universo Marvel. Y esto va mucho más allá de tener cameos hermosos aprovechando el ser animada y que todo sale mucho más simple que orquestarlos en películas y series con actores de carne y hueso, mencionando entre mil cosas los cameos de Doctor Strange, Iron Man, la presentación de un personaje menos conocido como es Finesse o el mejor de todos que fue el de Daredevil, dándonos por fin un poco de interacción tan necesaria a nivel callejero entre Daredevil y Spider-Man. Pero como dije, esto va mucho más allá de los cameos. Hablo de cosas mucho más chiquitas y que están todo el tiempo en todos los capítulos, como diálogos que referencian a hechos del MCU como la pelea en Lagos de Civil War o el Dr. Octopus repasando los acuerdos de Sokovia e irritándose por lo mal redactados que están, o presentar todo un universo de bandas callejeras en Nueva York, con la calle 110 y los Escorpiones como principales jugadores, pero también mencionando a la mafia de los trajes deportivos de Hawkeye, o el hecho de tener en cada episodio una amenaza diferente que se relaciona directamente con el conflicto principal de la serie, y entre medio de todo eso presentar por ejemplo una versión alternativa de El Rhino. Cada episodio entonces es un festival de referencias comiqueras, pasando por sus placas de apertura e imitando cómics clásicos del personaje, a guiños que se ríen del legado de Spidey en la cultura popular, como Peter tirando la hipótesis de que la energía detrás de las armas que vende Octopus sale del poder del sol, o la reimaginación que vimos del beso de Toby y la Mary Jane de Kirsten Dunst. No puedo hacer suficiente foco en lo divertido que es ver cada uno de estos capítulos, y también creo que hay un secreto detrás de este éxito que es la serie, que es que va de menor a mayor. Insisto, el inicio de tu amigable vecino Spider-Man es divertido, no es asombroso, pero para los últimos capítulos estamos ante un relato espectacular que creció junto a sus personajes,
que transpira amor por el universo de Spider-Man y que no tiene miedo de meterse en cosas serias. Y respecto a este punto hay algo que quiero destacar y es cómo se utiliza la sangre y cómo se utiliza la violencia en el show. Como dije, en los primeros capítulos ves que es una serie divertida, casi ingenua, liviana sobre Spider-Man. Pero en realidad la serie no va por ahí, sino que usa ese inicio para trasladarte a la naturaleza naive e ingenua que tiene Peter, para después hacerte chocar contra una pared como tuvo que hacerlo Peter para crecer como héroe. En Invincible, por nombrar un ejemplo cercano, la violencia está usada de otra manera, es parte de la narrativa habitual de la serie. Ves Invincible para ver todo chocolateado a Mark y a todos sus contrincantes. Eso tiene una atracción diferente, pero también hace que la violencia pase a ser algo cotidiano, casi como un ruido blanco de fondo. En cambio acá, cuando el Escorpión termina siendo un adversario demasiado serio para Spider-Man y el pobre Peter termina al borde de la muerte, hace que ese acto de violencia y hace que esa sangre que aparece en estos momentos tenga mucho más valor, mucho más peso. De verdad todavía no me recupero de lo buenos que son los capítulos 7, 8, 9 y 10. Sobre todo por la habilidad de balancear ese viaje que está atravesando Peter con el derrumbe en la integridad del personaje de Lonnie. Una serie que en su momento te engancha por hacerte reír, termina haciéndote sentir muy triste por sus personajes. Y hasta ahora sí es cierto, hice mucho foco en la narrativa y no tanto en la ejecución o en cómo se ve la serie. Y eso fue un punto de discusión incluso antes de que se estrene, porque a partir de ciertos clips o incluso el tráiler, creo que mucha gente, y en esto me incluyo, tomó ciertas conclusiones que resultaron ser bastante apuradas. Y digo bastante porque en algún punto en los primeros capítulos mostraban esta situación de la serie apuntando a un estilo de animación muy determinado, pero la ejecución no siempre llegaba a la meta. Claramente la idea detrás de Tu amigable vecino Spider-Man es hacerte sentir que estás leyendo un cómic, la dirección de arte va hacia ese lado, el diseño de los personajes va hacia ese lado, el uso de las viñetas dentro de los capítulos para hacer transiciones rápidas, todo está diseñado para que sientas que estás leyendo un cómic, pero hay veces en donde quizás es la elección de movimientos de cámara o la forma en que los personajes interactúan con el entorno hacen sentir que la física no está del todo bien. Y la verdad todavía no sé si es que capítulo a capítulo esto fue mejorando o capítulo a capítulo mi ojo, nuestro ojo, se fue acostumbrando al planteo de la animación, porque les puedo asegurar que desde el capítulo 6, 7 disfruté cada momento de animación de esta serie. Las peleas son súper ágiles, los golpes se empiezan a sentir de verdad, las expresiones de los personajes ya no parecen tan superficiales y hay planos y secuencias completas que son hermosas de ver, súper satisfactorias, hasta relajantes. El balanceo de Peter con el primer traje definitivo que le hace Norman es buenísimo, y ni que hablar el último plano del final en donde vemos a Peter con su traje definitivo, que de alguna manera nos termina de confirmar. Esta primera temporada viene a ser lo que la primera trilogía de películas de Tom Holland son al personaje. Los dos terminan de alguna manera en el mismo lugar, solo que su recorrido es muy pero muy diferente. Igual, más allá de esos dos momentos, creo que todos vamos a estar de acuerdo en que el plano más satisfactorio es cuando vemos a Peter listo para la revancha contra el Escorpión y ve por primera vez su traje más clásico. Por todo esto es que siento que por lo menos esta primera temporada de Tu amigable vecino Spider-Man es la serie animada del personaje que tiene la potencialidad de ser la definitiva, así como la serie animada de Batman es la definitiva sobre ese personaje. Por supuesto, solo vamos una primera temporada, por suerte ya hay una segunda y una tercera confirmada, ya están en trabajo, ya están en producción, y si me preguntabas hace 2 meses si iba a estar diciendo esto sobre Tu amigable vecino Spider-Man, no lo creía ni por casualidad. Y ahora sí, les parece, hablemos de ese final de esta primera temporada, porque si hay algo que también hizo muy bien este show es plantar semillas para el futuro. No solo presentó a muchos villanos de la galería de Spider-Man, sino que los dejó ahí como potenciales amenazas para la próxima temporada. Hablamos del Doc Octopus en la cárcel preparando su escape usando sus tentáculos, hablamos de la doctora Connors todavía por descubrir ese proceso para recuperar su brazo que la va a terminar convirtiendo en un lagarto, la revelación que en algún momento va a llegar de Norman Osborn usando el traje del Duende Verde, que al parecer en esta versión el Duende va a estar potenciado por un simbionte y quizás en una tercera temporada tengamos el arco de Peter con el simbionte y Venom. Por supuesto, el camino de Lonnie a convertirse en Tombstone, en la última escena de él lo vimos ya con los dedos manchados de gris, y me interesa muchísimo lo que van a hacer con Amadeus Cho, quien en las últimas escenas del capítulo ignoró la invitación de Harry Osborn a sumarse a su nueva empresa para quedarse en Oscorp y trabajar junto a Norman. Recordemos, Amadeus Cho es el que va a estar estudiando mucho las radiaciones gamma para convertirse en un nuevo Hulk. Y sin duda la revelación más fuerte de este final es la presencia de Richard Parker, el padre de Peter, que en
en muchísimas, pero muchísimas versiones, prácticamente todas de hecho, está muerto junto a su esposa Mary. Hay algunas versiones en donde los padres de Peter reaparecen después de 20 años, hay veces en donde se cuenta que ellos eran espías, en otras versiones Richard es un biólogo, o incluso hay relatos en donde se presenta a Richard pero termina siendo un clon o un robot. Pero lo que muy pocas veces se vio es que Richard esté preso y esté vivo con la tía May sabiéndolo. Esto abre un abanico enorme de posibilidades, lo cual me emociona muchísimo porque se están animando a contar algo diferente. ¿Por qué es que Richard Parker está en prisión? No lo sabemos. ¿Peter sabe que está en prisión su papá? Tampoco lo sabemos. Tampoco lo sabemos a ciencia cierta. Durante toda la serie se dio a entender que Peter sabe que sus padres ya no están, pero nunca se explicó hasta qué punto es que Peter no quiere hablar sobre el tema. Lo que sí sabemos es que May lo visita y él pregunta cómo está su hijo. Me interesa muchísimo si exploran el hecho de que Peter no sepa que su padre está vivo, pero se entere en la segunda temporada y se entere que está del otro lado de la ley, porque eso también pegaría mucho en su compás moral, el cual está bastante a prueba en esta primera temporada, con él trabajando junto a Norman Osborn. Y ahora que se confirmó que Gwen Stacy va a ser un personaje recurrente en la segunda temporada, podemos empezar a unir cabos y pensar que Peter puede llegar a estar entre medio de la relación con su padre preso y su lazo con el agente Stacy, el padre de Gwen. Y no me quiero ir de este video sin destacar el último gran acierto que tuvo la serie, que es engañarnos con la idea del multiverso. Al principio de este show parecía que esa araña que picó a Peter venía de otro universo, igual que el simbionte y Doctor Strange, pero me encantó el giro que le dieron de que en realidad esa araña estaba genéticamente modificada con la sangre que Norman Osborn le sacó a Peter ya convertido en hombre araña, y fue a partir de la obsesión de Norman de abrir portales que ese simbionte llegó a esta Tierra, y Doctor Strange, en medio de su pelea, abre un portal pero no espacial sino temporal para llevarlo hacia atrás, lo cual genera que la existencia de Spider-Man sea una suerte de paradoja temporal, y esta circunstancia hace todavía más valioso el gesto de Peter de salvar a Nico en la primera pelea que vimos, porque si Peter no se metía a salvar a esta extraña, no iba a estar en ese preciso lugar y en ese preciso instante para ser mordido por la araña. Que se hayan animado a hacer eso y contarlo con una simpleza tan linda en el último capítulo me pareció el último gran acierto de esta serie, que insisto, me sorprendió, me dejó con muchísimas ganas de seguir viendo y me aseguró una vez más que Peter Parker sigue siendo el más grande. Gracias amigos y amigas por llegar hasta esta parte del video. Insisto, si me pueden regalar un like me ayudan mucho a llegar a más personas, y si todavía no estás suscrito o suscrita te agradezco muchísimo si le haces clic ahí abajo, así nos acercás a esa meta loca que tenemos para 2025, que son los 500.000 suscriptores. Sin más, nos vemos en el próximo Si vos crees. Chau.